En una Europa sacudida por revoluciones, ideas nuevas y viejos imperios que comenzaban a tambalearse, el conocimiento humano también estaba a punto de cambiar. En las salas silenciosas de las academias científicas, entre montañas de manuscritos y pizarras cubiertas de símbolos extraños, los matemáticos debatían algunos de los problemas más profundos jamás planteados. Problemas tan complejos que parecían resistirse al intelecto humano. La luz de las velas iluminaba páginas llenas de números, ecuaciones y conjeturas que nadie lograba resolver. El mundo aún no comprendía muchos de los secretos que gobernaban el universo. La naturaleza de los números, las leyes invisibles que sostienen la materia, los patrones ocultos en la estructura misma de la realidad. Pero en algún lugar de Europa, lejos de las academias que monopolizaban el conocimiento, una mente solitaria estaba trabajando en silencio. Una mente que estaba a punto de desafiar los límites de lo que la humanidad creía posible. Esa mente pertenecía a Sophie Germain. En apariencia, no parecía destinada a cambiar la historia de las matemáticas. Vivía en una época, finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en la que las universidades, academias y sociedades científicas estaban completamente cerradas para las mujeres. Pero Sophie Germain tenía algo que ni las normas sociales ni las puertas cerradas podían detener: una obsesión profunda por comprender el lenguaje secreto de los números. Pasaba horas enteras estudiando tratados matemáticos, resolviendo problemas que incluso algunos de los grandes pensadores de su tiempo evitaban. Y pronto, sus ideas comenzaron a circular entre los matemáticos más importantes de Europa. Para algunos, aquella mente desconocida era simplemente brillante. Para otros, era algo mucho más inquietante: una pensadora capaz de penetrar en los misterios más profundos de las matemáticas. Pero detrás de esta historia, que parece sacada de una leyenda intelectual, existía una realidad mucho más dura. Porque Sophie Germain no tenía acceso a universidades. No podía asistir libremente a las conferencias científicas. Y durante años tuvo que estudiar en secreto. Sus propios padres intentaron impedir que dedicara sus noches a las matemáticas. En pleno invierno llegaban incluso a retirar el fuego de su habitación para obligarla a abandonar sus libros. Aún así, ella continuó. Estudiaba envuelta en mantas, iluminada apenas por la luz de una vela, escribiendo ecuaciones en cuadernos que nadie esperaba que existieran. Durante años tuvo que enviar sus trabajos bajo un seudónimo masculino para que los académicos tomaran en serio sus ideas. Y aún así, algunos de los matemáticos más brillantes de su tiempo, como Carl Friedrich Gauss, terminaron reconociendo el talento extraordinario que se escondía detrás de aquellos manuscritos. En este video vamos a desmenuzar cada capa de esta historia fascinante. Exploraremos la infancia de Sophie Germain en una Francia marcada por la Revolución, su formación intelectual autodidacta en una época que le prohibía aprender, los problemas matemáticos que desafió, incluyendo su trabajo relacionado con el legendario Fermat's Last Theorem, las luchas personales, el aislamiento y la determinación que definieron su vida, y cómo, contra todo pronóstico, sus ideas terminaron dejando una huella profunda en la historia de las matemáticas y la física. Bienvenidos a la crónica definitiva sobre Sophie Germain. Esta es la vida, la mente y el legado de una de las figuras más fascinantes de la historia de la ciencia. Antes de continuar este viaje por la historia del conocimiento humano, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. Eso ayuda muchísimo a que más personas
descubran estas historias y podamos seguir explorando juntos las mentes más brillantes de la humanidad. Cuéntame también en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y qué hora es para ti en este momento. Yo soy el narrador de Mentes Brillantes de la Ciencia, y mi objetivo es transportarte a otra época mientras descubrimos juntos los secretos de los grandes genios científicos. Para entender cómo comenzó esta historia, debemos viajar a París, hacia finales del siglo XVIII. Una ciudad llena de contrastes. Calles estrechas iluminadas por faroles. Palacios aristocráticos donde la nobleza intentaba preservar un mundo que estaba a punto de desaparecer. Cafés llenos de filósofos discutiendo nuevas ideas sobre libertad, razón y conocimiento. Bibliotecas repletas de manuscritos que contenían siglos de pensamiento matemático y científico. Era una época en la que Europa estaba cambiando para siempre, y en medio de ese mundo turbulento, entre tradición y revolución, nació una niña que desarrollaría una obsesión silenciosa por comprender los secretos del universo. Aquella niña se llamaba Sophie Germain, y sin saberlo, estaba destinada a convertirse en una de las mentes más extraordinarias de la historia de la ciencia. Una niña entre sedas y revoluciones. El 1 de abril de 1776, mientras las campanas de las iglesias de París marcaban el inicio de la primavera, nació Sophie Marie Germain. Su llegada al mundo ocurrió apenas 10 meses después de que Luis XVI fuera coronado como rey de Francia en una ceremonia de opulencia que contrastaba con la decadencia silenciosa del viejo orden. Sophie nació en el seno de una familia de la burguesía próspera y educada, un estrato social que pronto se convertiría en el motor del cambio histórico. Su hogar estaba ubicado en el número 336 de la Rue Saint-Denis, justo en el vibrante centro de la capital francesa, a pocos pasos de la Fuente de los Inocentes. En la planta baja de la vivienda, su padre, Ambroise François Germain d'Orsanville, dirigía un negocio de comercio de seda, una profesión que lo situaba entre las clases liberales y bien conectadas de la ciudad. Su madre, Marie-Madeleine Grugelou, se encargaba de un hogar donde Sophie creció como la hija mediana, flanqueada por sus dos hermanas, Marie-Madeleine, 5 años mayor, y la pequeña Angélique Ambroise, que le seguía por 2 años. Durante sus primeros años de niñez, Sophie habitó un París de contrastes profundos. Por un lado, Francia era la nación más poderosa y culta de Europa. Por otro, el sistema del antiguo régimen comenzaba a agrietarse bajo el peso de una crisis financiera insostenible, malas cosechas y un invierno tan crudo que el precio del pan se volvió inalcanzable para muchos. Sophie, descrita por historiadores como una niña tímida, un poco desgarbada y personalmente retraída, observaba desde su ventana cómo la agitación crecía en las calles de su vecindario. La vida familiar de los Germain dio un giro decisivo en 1789, un año que definiría tanto la historia de Francia como el destino intelectual de la joven Sophie, quien entonces cumplía 13 años. Su padre fue elegido diputado del Tercer Estado para representar al pueblo en la Asamblea de los Estados Generales en Versalles. Ambroise François llevaba a casa las historias de los intensos debates sobre la libertad, la reforma económica y el fin de los privilegios feudales. Sophie escuchaba estas crónicas sobre la soberanía del pueblo y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, asimilando conceptos de justicia y orden que más tarde aplicaría a la lógica de los números. Sin embargo, el caos no tardó en llegar a su puerta.
El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla marcó el estallido violento de la Revolución Francesa. Su casa en la Rue Saint-Denis se encontraba en el epicentro geográfico de las revueltas, el mercado de Les Halles, desde donde marchaban las mujeres enfurecidas, y el Hôtel de Ville, escenario de ejecuciones sumarias, estaban a solo unos minutos de distancia. El aire que respiraba Sophie estaba cargado de una mezcla peculiar de idealismo cívico y terror paralizante. Fue en este entorno de violencia externa donde Sophie tomó una decisión radical y definitiva: refugiarse en el mundo de las ideas. Para escapar del ruido de las turbas y de las conversaciones políticas que separaban su casa, se encerró en la biblioteca de su padre. Allí, entre los estantes repletos de conocimiento, encontró el libro que cambiaría su vida. La historia de las matemáticas, escrita por Jean-Étienne Montucla. Mientras hojeaba el volumen, Sophie leyó un relato que la dejó profundamente impresionada: La muerte de Arquímedes de Siracusa. El libro narra cómo, durante la invasión romana, el sabio griego estaba tan ensimismado en un problema de geometría dibujado en la arena que no escuchó las órdenes de un soldado enemigo y fue asesinado en el acto. Para la sensibilidad de una adolescente de 13 años rodeada por el caos revolucionario, esta historia fue una revelación. Sophie reflexionó que si una ciencia podía ser tan fascinante como para hacer que alguien olvidara el miedo a la muerte, entonces esa era la ciencia a la que ella debía dedicar su existencia. En ese instante, tomó la resolución heroica de entregarse por completo a las matemáticas, una disciplina que en aquella época era considerada ajena al intelecto femenino. Su familia, sin embargo, no compartía su entusiasmo. En la mentalidad de la época, que una joven se obsesionara con los números era visto como algo antinatural y peligroso para su salud mental. Sus padres intentaron detenerla por todos los medios. Le prohibieron el acceso a los libros, le quitaron el fuego de su habitación para que no pudiera calentar sus manos y le confiscaron las velas para obligarla a dormir. Pero el carácter obstinado de Sophie ya se había forjado. En una muestra de ingenio y determinación, comenzó a contrabandear velas y a estudiar a escondidas durante la noche. Se envolvía en gruesas mantas para combatir el frío extremo, mientras veía cómo la tinta se congelaba literalmente en el tintero. Y, al descubrirla noche tras noche, cansada pero firme sobre sus hojas llenas de cálculos, sus padres finalmente cedieron ante lo que llamaron su peculiar pasión. Su niñez terminó no con juegos, sino con la visión de un orden eterno oculto tras el velo de la geometría. El refugio de los libros y el ídolo de Siracusa. Hacia el verano de 1789, la atmósfera en el hogar de los Germain se volvió asfixiante, no por la falta de afecto, sino por el peso de la historia que se filtraba por las ventanas. Sophie Marie Germain acababa de cumplir los 13 años, una edad en la que el mundo suele abrirse ante una joven, pero para ella el mundo exterior se estaba desmoronando en una marea de violencia e incertidumbre política. Su padre, Ambroise François, estaba profundamente inmerso en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, y las conversaciones en la mesa familiar giraban constantemente en torno al dinero, las reformas y el cambio radical que Francia estaba experimentando. Sophie, descrita por sus biógrafos como una niña intensamente tímida, retraída y un poco desgarbada, se sentía totalmente fuera de lugar en aquel torbellino social. Personalmente tímida y asustada por el caos de las calles parisinas, decidió tomar una decisión que marcaría el resto de su existencia.
Si la realidad de los hombres era el terror y la confusión, ella buscaría refugio en la realidad inalterable de las ideas. Fue así como la biblioteca de su padre se convirtió en su santuario. Mientras los gritos de la revolución resonaban cerca de la Rue Saint-Denis, Sophie pasaba horas recorriendo los estantes en busca de una verdad que no dependiera de los caprichos del destino. Entre los volúmenes de la burguesía culta, encontró dos obras que capturaron su imaginación: un texto de matemáticas de Étienne Bézout y, más importante aún, la Histoire des mathématiques de Jean-Étienne Montucla. Fue en las páginas de Montucla donde Sophie encontró al personaje que se convertiría en su ídolo y en la brújula de su vocación, Arquímedes de Siracusa. La joven leyó con fascinación el relato de la muerte del sabio griego durante la invasión romana en el año 212 a.C. El libro narraba cómo Arquímedes estaba tan profundamente ensimismado en sus cálculos geométricos, trazando figuras en la arena, que no prestó atención a las órdenes de un soldado romano que acababa de entrar en la ciudad conquistada. El soldado, enfurecido por el desprecio aparente del anciano, que se negaba a abandonar su problema matemático, lo asesinó en el acto. Para la sensibilidad de un adolescente que veía cómo su propio mundo ardía en llamas, esta historia fue una revelación espiritual. Sophie reflexionó que, si una ciencia podía ser tan fascinante y poderosa como para hacer que alguien olvidara el hambre, la sed e incluso el miedo a la muerte, entonces esa ciencia era la única actividad humana digna de una devoción total. En ese momento exacto, tomó lo que se conoce como su resolución heroica. Se entregaría por completo a las matemáticas. A medida que Sophie crecía, su intelecto se expandía en paralelo al terror que asolaba las calles. Entre 1792 y 1794, mientras la monarquía caía y la guillotina se convertía en una presencia diaria cerca de su hogar, ella se sumergía en las abstracciones matemáticas como una forma de protección psicológica. Esta soledad intelectual no fue un obstáculo, sino una forja. Aunque en este periodo de niñez y juventud temprana no tenía maestros ni escuelas que la aceptaran, estaba construyendo los cimientos de lo que más tarde sería su legado a la humanidad. Finalmente, sus padres descubrieron su secreto. Una mañana la encontraron profundamente dormida sobre su mesa de trabajo, rodeada de hojas llenas de cálculos y con el tintero congelado a su lado. Al ver que ni el frío extremo, ni la falta de luz, ni la privación de ropa podían detener su sed de conocimiento, Ambroise François y Marie-Madeleine se rindieron ante la evidencia de su genio. Fue su primera gran victoria personal. Sus padres cedieron y le permitieron seguir su peculiar pasión, sin más impedimentos. A los 18 años, en 1794, Sophie ya no era solo una niña curiosa, sino una joven sabía que había vencido los prejuicios de su hogar y el miedo a la revolución, encontrando en la geometría de Arquímedes un orden eterno en medio del caos. El nacimiento de Monsieur Leblanc. Tras el fin del brutal reinado del terror en Francia, el aire de París comenzó a llenarse de una nueva energía intelectual marcada por la necesidad de reconstruir la nación a través de la ciencia y la ingeniería. En este escenario de transformación, el 21 de diciembre de 1794, se abrieron las puertas de la École Centrale des Travaux Publics, que poco después sería rebautizada como la École Polytechnique. Sophie Germain tenía entonces 18 años y una sed de conocimiento que no se había apagado tras sus noches de estudio solitario en la biblioteca de su padre. Sin embargo, la nueva institución, instalada en el lujoso Hotel de Lassay,
nació bajo un reglamento estrictamente masculino que prohibía explícitamente la entrada a las mujeres. Para Sophie, que había pasado su adolescencia refugiada en los números para ignorar la violencia de las calles, este muro social no representaba el fin de su camino, sino un desafío a su ingenio. Fue entonces cuando Sophie Germain dio un paso audaz que marcaría la historia de las matemáticas, la creación de su identidad secreta como Monsieur Leblanc. Aprovechando que la escuela publicaba los apuntes de las lecciones, conocidos como cahiers, Sophie logró obtener el material de los cursos de química de Antoine-François Fourcroy y, más importante aún, las lecciones de análisis de Joseph-Louis Lagrange. La joven descubrió que un estudiante real llamado Antoine-Auguste Leblanc, nacido en París y apenas un año mayor que ella, se había matriculado en la escuela, pero había abandonado sus estudios o fallecido poco después. Bajo esta máscara de papel, Sophie comenzó a seguir el riguroso programa de la École Polytechnique desde la soledad de su hogar, devorando los conceptos de álgebra y cálculo que Lagrange impartía con maestría. La costumbre en la escuela dictaba que los profesores pidieran a sus alumnos observaciones por escrito al finalizar el curso. Sophie, bajo el nombre de Leblanc, decidió enviar sus propios análisis y reflexiones al eminente Lagrange. Las notas que envió no eran simples tareas escolares, contenían observaciones tan agudas, profundas e inteligentes que despertaron de inmediato la curiosidad del gran matemático. Lagrange, impresionado por el talento excepcional de este supuesto alumno, decidió que debía conocer personalmente al joven genio que se escondía tras el nombre de Leblanc. El encuentro se produjo finalmente en 1797, cuando Sophie Germain tenía 21 años. Resulta fascinante imaginar la escena en la que el prestigioso profesor descubrió que el autor de tan brillantes demostraciones no era un joven estudiante, sino una mujer tímida y retraída. Lejos de reaccionar con el prejuicio típico de la época, Lagrange quedó asombrado y elogió a Sophie en los términos más halagadores, reconociendo públicamente su talento superior. Esta revelación no solo no la detuvo, sino que Lagrange se convirtió en su mentor, introduciéndola en el selecto círculo de los savants de París y proporcionándole libros y materiales que eran inaccesibles para una mujer de forma independiente. Sophie pasó de ser una extraña que robaba conocimientos a ser reconocida como una matemática incipiente, aunque todavía debía lidiar con las barreras de un mundo que la veía como una curiosidad. Sin embargo, no todos los sabios de París poseían la apertura mental de Lagrange. En noviembre de 1797, Sophie vivió un incidente que reveló su fuerte carácter y su rechazo a ser tratada con condescendencia. El famoso astrónomo Joseph Jérôme Lalande, de 65 años, visitó a Sophie tras escuchar hablar de su talento por su amigo Johannes A. J. Cousin. Durante el encuentro, Lalande cometió el error de sugerirle que leyera su libro Astronomie des Dames, una obra simplificada escrita específicamente para el entretenimiento y la instrucción básica de las mujeres. Sophie, que ya había estudiado obras profundas como el Système du Monde de Laplace, consideró la sugerencia un insulto a su intelecto. Ofendida por la actitud patronal de Lalande, la joven se negó a volver a tratar con él, obligando al astrónomo a enviarle una carta de disculpas el 4 de noviembre de 1797. En su misiva, Lalande admitió que era difícil comprender cómo su sugerencia había causado tanta indignación, pero Sophie ya había decidido que no aceptaría ser tratada como una aficionada que necesitaba versiones digeridas del conocimiento. Este periodo fue fundamental para su futuro legado a la humanidad.
Sophie no solo aprendió matemáticas, sino que dominó el latín por su cuenta para poder estudiar las obras originales de Isaac Newton y Leonhard Euler, demostrando una disciplina que pocos hombres igualaron. En este intervalo de tiempo, Sophie pasó de ser una adolescente escondida entre sedas a una mujer de 28 años que, en el otoño de 1804, se sentía lista para escribirle al matemático más importante de Europa, Carl Friedrich Gauss. Su vida era una prueba de que, como ella misma reflexionará más tarde, el idioma de las matemáticas es el de la razón en toda su pureza y no admite desviaciones de la verdad. Cartas a un genio y el rescate de Gauss. En el otoño de 1804, Sophie Germain tenía 28 años y se encontraba en la plenitud de su determinación intelectual. Tras años de estudio solitario y de haber ganado el respeto de Lagrange en París, Sophie sintió la necesidad de buscar la validación del hombre que estaba revolucionando las matemáticas desde Alemania, Carl Friedrich Gauss. 3 años antes, Gauss había publicado su obra maestra, Disquisitiones Arithmeticae, un libro que Sophie había estudiado tan asiduamente que era probablemente la única persona en Francia capaz de comprenderlo en toda su profundidad. Sin embargo, el estigma social contra las mujeres científicas seguía pesando sobre ella, por lo que decidió retomar su máscara protectora y escribió su primera carta al gran genio, firmando nuevamente como Monsieur Leblanc. El 21 de noviembre de 1804, Sophie inició una de las correspondencias más fascinantes de la historia de la ciencia. En esta primera misiva, expresó su profunda admiración por el trabajo de Gauss en la teoría de números, la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los números enteros, y le envió 2 demostraciones originales sobre la generalización de un teorema contenido en el libro del alemán. Pero su ambición iba más allá. Sophie confesó en su carta que estaba obsesionada con el último teorema de Fermat, un enigma que afirmaba que la ecuación x elevado a la n más y elevado a la n es igual a z elevado a la n no tiene soluciones con números enteros si la n es mayor que 2. En aquel momento, Sophie creía haber demostrado la imposibilidad de esta ecuación para una clase específica de exponentes primos. Gauss, que entonces tenía 27 años, tardó 6 meses en responder, disculpándose por sus ocupaciones astronómicas. Sin sospechar la verdadera identidad de su corresponsal, se mostró encantado de que la aritmética hubiera adquirido un amigo tan hábil y elogió la elegancia de las demostraciones enviadas por Leblanc. En sus respuestas iniciales, Gauss incluso compartió detalles de sus problemas financieros y personales, demostrando una confianza que Sophie atesoraba profundamente. A lo largo de 5 años, ella le escribiría 8 cartas llenas de investigaciones matemáticas complejas, descubriéndose a sí misma como una entusiasta aficionada. El curso de esta relación intelectual cambió drásticamente en 1806, cuando los tambores de guerra de Napoleón Bonaparte resonaron en Prusia. El ejército francés avanzaba hacia Brunswick, la ciudad donde vivía Gauss. Sophie, que entonces tenía 30 años, recordó con horror la historia de Arquímedes de Siracusa, su ídolo de la infancia, quien había muerto a manos de un soldado por estar distraído con sus cálculos geométricos. Temiendo que la historia se repitiera con Gauss, Sophie decidió intervenir. Utilizando la influencia política de su familia, contactó al general Joseph-Marie Pernetti, amigo de los Germain y comandante de la artillería francesa en la campaña prusiana. Sophie le imploró que garantizara la seguridad del matemático alemán
a toda costa. Cumpliendo con el encargo, Pernetti envió al oficial Chantel a la casa de Gauss el 27 de noviembre de 1806. Al llegar, el oficial informó al matemático que una tal Demoiselle Sophie Germain, en París, había pedido protección especial para él. Gauss quedó totalmente desconcertado. El nombre de Sophie Germain no significaba nada para él, ya que en París solo conocía a la pariente de un famoso astrónomo. Chantel informó a su general que el matemático parecía un poco confundido y simplemente agradeció la atención. Cuando Sophie recibió las noticias del éxito de la misión, supo que el secreto de su identidad no podía mantenerse por más tiempo, pues Gauss pronto querría saber quién era esa desconocida mujer que velaba por su vida desde la distancia. El 20 de febrero de 1807, Sophie escribió la carta más decisiva de su vida. Con gran modestia y valentía, confesó que Monsieur Leblanc y Sophie Germain eran la misma persona. Explicó que había adoptado un nombre masculino por temor al ridículo que en su sociedad se adjuntaba al título de mujer sabia. Esta revelación fue un acto de honestidad intelectual que puso a prueba la mente del hombre más brillante de su tiempo. La respuesta de Gauss llegó el 30 de abril de 1807, el día de su propio cumpleaños. Lejos de sentirse ofendido por el engaño, Gauss respondió con una carta que hoy se considera un monumento a la justicia intelectual. Gauss escribió que cuando una persona de un sexo que, por nuestras costumbres y prejuicios, debe encontrar infinitos más obstáculos y dificultades que los hombres para familiarizarse con estas espinosas investigaciones, sabe, sin embargo, superar estas trabas y penetrar en lo más oculto, entonces posee sin duda el valor más noble, un talento extraordinario y un genio superior. Estas palabras fueron el mayor triunfo emocional para Sophie, quien a los 31 años veía finalmente reconocido su intelecto por la máxima autoridad mundial. En esa misma carta, Gauss le planteó nuevos desafíos matemáticos sobre residuos cúbicos y cuadráticos que Sophie resolvió en apenas un mes, demostrando una sagacidad que dejó al genio alemán asombrado. A pesar de este reconocimiento, el destino de ambos comenzó a separarse por circunstancias ajenas a la ciencia. Gauss perdió a su protector, el duque de Brunswick, y tuvo que mudarse a Gotinga para enseñar astronomía, mientras enfrentaba dificultades económicas y la pérdida de seres queridos. Su última carta personal a Sophie en 1808 fue casi una despedida poética, pidiéndole que siempre lo contara entre sus amigos, un título del que siempre estaría orgulloso. El legado de este periodo es inmenso. Aunque Sophie no pudo asistir a universidades, sus cartas a Gauss la llevaron a formular lo que hoy conocemos como el teorema de Sophie Germain. En términos sencillos, ella descubrió una propiedad especial para ciertos números primos, ahora llamados primos de Sophie Germain, que permitió el primer avance real en más de un siglo para resolver el último teorema de Fermat. Su contribución a la humanidad radica en que rompió el aislamiento de un problema que parecía imposible, demostrando que con persistencia y genio se podían desvelar los misterios más profundos del universo numérico. Sophie Germain dejó de ser una sombra para convertirse en la princesa de las matemáticas, la mujer que salvó a un genio y, en el proceso, se salvó a sí misma del olvido histórico. El desafío de Chladni y la gloria de la academia. A principios de 1809, la ciudad de París se encontraba sumergida en un ambiente de renovación intelectual
impulsado por el emperador Napoleón Bonaparte. En este contexto, un físico alemán llamado Ernst Chladni llegó a la capital francesa para realizar una serie de demostraciones que capturaron la imaginación de los científicos y del propio soberano. Chladni tenía una forma fascinante de hacer visible el sonido. Esparcía arena fina sobre placas de metal y las hacía vibrar utilizando un arco de violín. Ante el asombro de los espectadores, la arena se mueve mágicamente hasta formar patrones geométricos complejos y hermosos, conocidos hoy como figuras de Chladni. Estos dibujos indican las zonas de la placa que permanecían quietas mientras el resto vibraba. Napoleón, quien poseía una formación matemática sólida tras haber estudiado bajo la tutela de Laplace en la escuela militar, quedó profundamente impresionado por el fenómeno. El emperador comprendió de inmediato que no existe una explicación matemática precisa para estas vibraciones en superficies de 2 dimensiones. Movido por su deseo de gloria nacional y progreso científico, Napoleón instó a la primera clase del Instituto de Francia a que estableciera un premio extraordinario. Así se anunció el Grand Prix de Mathématiques, ofreciendo una medalla de oro valorada en 3.000 francos a quien lograra desarrollar una teoría matemática que explicara las vibraciones de las superficies elásticas y la comparara con los experimentos reales. Sophie Germain tenía 33 años cuando este desafío fue lanzado al mundo. Mientras que los grandes matemáticos de su tiempo, como Poisson o Fourier, evitaban el problema debido a su extrema dificultad técnica, Sophie lo vio como la oportunidad definitiva para demostrar su valía. Ella ya había abandonado temporalmente sus estudios en la teoría de números para sumergirse en este nuevo misterio. Su personalidad era una mezcla de timidez social y una audacia intelectual inquebrantable. Trabajando en la soledad de su hogar, sin el beneficio de las discusiones académicas de las que gozaban sus colegas hombres, comenzó a estudiar las memorias de Leonhard Euler sobre la elasticidad de las vigas. Para el 1 de octubre de 1811, la fecha límite del primer concurso, Sophie envió una memoria de forma anónima. Ella era la única persona en toda Europa que se había atrevido a presentar una propuesta. En su trabajo, propuso una hipótesis ingeniosa. Sugiere que la fuerza elástica de la placa era proporcional a la suma de las curvaturas principales de la superficie. Sin embargo, su formación autodidacta le pasó factura. Aunque su intuición física era brillante, cometió errores técnicos en el manejo del cálculo de variaciones, una herramienta matemática muy compleja en aquel entonces. Los jueces, entre los que se encontraban Lagrange y Legendre, decidieron no otorgarle el premio. Sin embargo, el gran Joseph Louis Lagrange utilizó la hipótesis de Sophie para derivar correctamente la ecuación diferencial del movimiento de la placa, un acto que validaba indirectamente el genio de la matemática parisina. Lejos de rendirse, Sophie se preparó para el segundo intento en 1813. Para entonces tenía 37 años y había pasado los últimos 2 refinando su análisis bajo la guía epistolar de su mentor, Adrien Marie Legendre. En septiembre de ese año volvió a ser la única concursante. En esta segunda memoria, Sophie presentó la ecuación correcta que Lagrange había corregido, pero aún tenía dificultades para justificar desde los principios de la física molecular que estaban de moda en la época. El tribunal de la academia, aunque seguía siendo crítico con su rigor matemático, quedó impresionado por cómo su teoría coincide con los patrones de arena observados en la realidad. Por ello, le concedieron una mención honorífica. El concurso se abrió por tercera vez, exigiendo una demostración aún más completa.
El ambiente en París en 1814 era de caos absoluto debido a la invasión de las fuerzas aliadas y la caída de Napoleón, pero Sophie permaneció refugiada en su estudio, ajena al ruido de los cañones, tal como lo había hecho durante su niñez en la Revolución. Su determinación era heroica. Finalmente, para el tercer concurso, Sophie decidió presentar su trabajo bajo su propio nombre, abandonando cualquier seudónimo. El 8 de enero de 1816, a los 39 años de edad, Sophie Germain hizo historia. La Academia anunció que su memoria había ganado el Grand Prix de Mathematics. Era la primera vez que una mujer obtenía un reconocimiento de tal magnitud en la historia de la ciencia francesa. Su aporte a la humanidad en este periodo fue monumental. Sophie establece lo que hoy llamamos la ecuación biarmónica de las placas delgadas. En términos sencillos, ella descubrió la fórmula que permite a los ingenieros modernos entender cómo vibran y se doblan las estructuras de metal. Sin este descubrimiento, el diseño seguro de alas de aviones, puentes modernos y grandes rascacielos será mucho más incierto. Ella explicó que la resistencia de una placa depende de su curvatura media, una idea que hoy es un pilar fundamental de la física aplicada. A pesar de su triunfo rotundo, Sophie Germain protagonizó lo que muchos llamaron un desplante histórico. No asistió a la ceremonia de entrega de su premio. Mientras París celebraba a la nueva genio de las matemáticas, ella se quedó en su casa. Las razones exactas siguen siendo un misterio, pero los historiadores sugieren que se debió a su timidez extrema o al resentimiento acumulado por el trato frío y condescendiente que recibió de algunos académicos como Poisson, quien había intentado sabotear su mérito. Además, poco antes del premio, recibió una carta del secretario del Hambre en la que la obligaba a pedir entradas para su propia gala, como si fuera una invitada externa y no la protagonista. Sophie había vencido a los prejuicios, pero aún debía luchar por el respeto profesional cotidiano. Su victoria no fue solo numérica, fue un acto de rebelión silenciosa que demostró que la mente humana no tiene género. En el invierno de 1816, mientras sostenía la medalla de oro que simbolizaba su gloria, Sophie Germain sabía que había cumplido la promesa que se hizo a los 13 años al leer sobre Arquímedes. Había encontrado en la ciencia algo más poderoso que el miedo y más eterno que las revoluciones de los hombres. Fermat, filosofía y los últimos años. Tras ganar el Gran Premio de la Academia en 1816, Sophie Germain se encontró en una posición profesional nueva y contradictoria. A sus 40 años, ya no era una estudiante oculta tras un seudónimo, sino una matemática reconocida por la institución científica más importante de Francia. Sin embargo, el reconocimiento seguía siendo agridulce. Mientras que amigos como Joseph Fourier le abrían las puertas de la academia con asientos reservados, otros colegas como Siméon Denis Poisson seguían tratándola con una frialdad condescendiente, restando mérito a su originalidad y reclamando prioridad sobre sus descubrimientos en la teoría de la elasticidad. A pesar de este clima hostil en la física aplicada, Sophie decidió regresar con ardor a su primer y más profundo amor, la teoría de números. En una carta escrita a Carl Friedrich Gauss en mayo de 1819, confesó que, incluso sin esperanza de éxito, prefería trabajar en los problemas de la aritmética pura antes que en cualquier otra ciencia. Su obsesión era el famoso último teorema de Fermat, un enigma que afirmaba que la ecuación x elevado a la n más y elevado a la n es igual a z elevado a la n
no tiene soluciones con números enteros si la n es mayor que 2. Durante más de un siglo, nadie había logrado avanzar significativamente en este problema, pero Sophie diseñó un plan grandioso y sofisticado para abordarlo. El fruto de este esfuerzo se materializó en lo que hoy conocemos como el teorema de Sophie-Germain. En 1825, su mentor y amigo Adrien-Marie Legendre publicó un suplemento a su propio libro sobre teoría de números, donde incluyó en una nota al pie el aporte fundamental de Sophie. Ella demostró que, para todos los exponentes primos menores que 100, no existían soluciones al teorema de Fermat si se cumplía que la n no dividía a ninguna de las variables x, y o z. Este resultado fue el primer avance general de gran importancia en la historia del teorema y permitió a otros matemáticos, como el propio Legendre y el joven Dirichlet, demostrar casos específicos para potencias mayores. A nivel personal, estos años estuvieron marcados por sus amistades y sus rivalidades. Joseph Fourier, quien se convirtió en secretario perpetuo de la Academia en 1822, fue uno de sus apoyos más leales. Sophie, en un acto de lealtad, escribió cartas a otros académicos para asegurar la elección de Fourier en este puesto. Por el contrario, su relación con Poisson fue una lucha constante por el respeto intelectual. Poisson representaba la mentalidad molecular de la época, mientras que Sophie defendía una visión más general y abstracta que no dependiera de suposiciones invisibles sobre la materia. A pesar de los ataques de Poisson, Sophie se mantuvo firme, publicando por su cuenta ensayos para defender la prioridad de sus ideas. En su madurez, Sophie-Germain también se reveló como una pensadora profunda en el campo de la filosofía. Escribió un ensayo titulado Consideraciones Generales sobre el estado de las ciencias y las letras, que sería publicado póstumamente en 1833 por su sobrino Jacques Amand Lerbet. En esta obra, Sophie argumentaba que el proceso creativo no es exclusivo de los artistas. Para ella, el matemático y el poeta utilizan el mismo tipo de imaginación y razón para descubrir las leyes ocultas del universo. Creía firmemente en una unidad profunda donde la verdad, el orden y la belleza eran una sola cosa, ya fuera expresada en un verso o en una ecuación. La batalla final de Sophie no fue contra los prejuicios o los números, sino contra su propia salud. Hacia 1829 comenzó a sufrir los efectos de un cáncer de mama doloroso y progresivo. En la primavera de ese año, recibió una última noticia de Gauss a través de un estudiante alemán, Karl Bader, lo que le permitió entablar una última correspondencia donde discutieron la curvatura de las superficies. A pesar de los dolores indescriptibles que le impedían dormir o descansar, Sophie trabajó hasta el último momento, preparando manuscritos para que fueran publicados en el diario de Krell en Berlín. El 27 de junio de 1831, a la 1 de la madrugada, Sophie-Germain murió en su casa de la Rue de Savoie, a los 55 años. Irónicamente, mientras ella expiraba, una nueva revolución estallaba en las mismas calles de París, donde había pasado su infancia refugiada en los libros. Su certificado de defunción mostró el último de los prejuicios que sufrió. Las autoridades no la registraron como matemática o científica, sino simplemente como rentista, una persona de medios privados. Sin embargo, el legado de la princesa de las matemáticas no pudo ser borrado por la burocracia. Hoy su nombre brilla en una escuela de París que ella misma inspiró y en una placa conmemorativa en la casa donde falleció. Su teorema sigue siendo una pieza esencial de la teoría de números, y sus aportes a la elasticidad fueron el motor que permitió a genios posteriores como Cauchy y Navier
perfeccionar la física de los materiales. Sophie Germain fue una mujer que, contra todo pronóstico, demostró que la mente humana no tiene género y que la pasión por la verdad es más eterna que cualquier revolución de los hombres. La vida de Sophie Germain es un testimonio conmovedor de la fuerza del intelecto humano frente a la adversidad. En un mundo que le negó el fuego para calentarse y la luz para leer, ella encontró en los números un incendio interior que nunca se apagó. Su aporte a la ciencia no fue solo una serie de teoremas o ecuaciones biarmónicas, sino la creación de un puente hacia la modernidad. Al atreverse a soñar con una solución para Fermat y al visualizar las vibraciones invisibles de las placas metálicas, Sophie abrió caminos por los que hoy transita la ingeniería aeroespacial y la matemática más pura. Su legado es un recordatorio de que la curiosidad es el acto de rebelión más noble que existe y que la verdadera ciencia nace de la misma sensibilidad que crea el arte. Sophie Germain, la mujer que fue invisibilizada en vida, es hoy una luz perpetua que nos enseña que el lenguaje de la razón es la forma más alta de libertad.